nombre de Jesús. Oh papá, en tus manos todas las cosas. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Querido Emma, Amén. adelante, hermano. Amén. Buen día, hermanos. Saludo a todos desde aquí y es una alegría poder nuevamente estar juntos en medio. Y quisiera en esta mañana, seguramente algunos ya han avanzado con las lecciones, algunos deben ir en las 5, en las 6. Yo quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes, más que nada, más que una predicación o una enseñanza, sería un devocional que les puede ayudar. Pueden ustedes agregar, añadir más pensamientos con respecto a lo que venimos estudiando. Ustedes verán que en la medida que vamos avanzando en los atributos de Dios, es mi impresión, o no sé, lo que yo siento, es que el conocer a Dios le da sentido a nuestra vida, el conocer a Dios nos ubica, en el empezar a estudiar los atributos de Dios, el conocer los atributos y poder estudiar, nos lleva a ver que somos criaturas y que Él es Dios. Que nosotros estamos limitados, pero que Dios no lo está. Entonces, quisiera que leamos Salmo 90. Busquemos Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos, hijo de los hombres. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Lo arrebatas como un torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sea sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué hermoso salmo. Este salmo es el único salmo que escribió Moisés. Probablemente por esta referencia,
es el primero de los salmos en escribirse. Moisés escribió el Pentateuco, es decir, que él conoció desde Adán hasta la generación de Noé. Él pudo, por revelación, conocer el diluvio y escribió de Abraham. Él registró que de Abraham iba a haber una nación grande. Y cuánta historia conoció Moisés, cuántos hombres. Algunos los conoció cuando formó parte de este pueblo que salió de Egipto. Y seguramente en esto, cuando él empieza a ser inspirado a escribir este salmo, le habrá pasado por la mente muchas personas que él conoció. De su generación, solamente 2 pudieron pasar a la tierra prometida, que es Josué y Caleb. Toda la otra generación quedó, porque su corazón era un corazón duro. Quedó con la gente esta que no se olvidó de Egipto. Personas que añadían o que estaban entre 2 pensamientos, entre Egipto o la tierra prometida, y más le atraía a Egipto. De modo tal que cuando él empieza a escribir este salmo, me imagino yo, ¿no?, que él habrá recordado todas las personas que él conoció y que hoy ya no están, que solamente son nombres e historia. Y frente a esta situación, empieza a escribir este salmo. Todo pasa, todo cambia, toda la creación, todo ser humano, todo invento del hombre, todo lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos, hay una ley que hace que esto, con el transcurrir del tiempo, sufra algún cambio, sufra alguna corrupción, se va corrompiendo, algunos pasa a ser obsoleto, una palabra que se usa mucho en la tecnología. Pero frente a esta realidad, Moisés, con tanta claridad, nos deja este salmo para que nosotros también, pasados los siglos, los años, podamos percibir, podamos entender, podamos conocer este atributo de Dios, que Él es eterno, que en Él podemos confiar porque Él no cambia. Y el primer versículo dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El refugio es un lugar donde uno se protege, un lugar donde tiene techo, donde se resguarda de las inclemencias del clima. También un refugio donde nos cuida o nos protegemos de ataques del enemigo. Y cuando uno ve la historia, cuando uno ve los grandes muros que hoy son ruinas, esos refugios que en la antigüedad fueron refugio, hoy, con el transcurrir del tiempo, no es suficiente. Antes, cuando uno veía las grandes murallas de las ciudades, podían decir, bueno, están muy bien refugiados, están muy bien cuidados, están muy bien protegidos. Pero con el transcurrir del tiempo sabemos que una muralla en una guerra no es nada. Todo eso que era protección en el pasado, hoy tenés que crear nuevos refugios porque ya no es suficiente. Las armaduras que se usaban en la antigüedad, que podían proteger, con las nuevas avances de la ciencia, y no es necesario confrontarse frente a frente.
Entonces todos los refugios que en la antigüedad o en el transcurrir, o nosotros pensando hace quizás 20 años atrás, quizás un tanque de guerra, cuando vemos el ejército argentino, nosotros no hemos crecido en armamento, pero esos armamentos que en su momento, cuando había un desfile, podíamos percibir y asombrarnos, hoy pasa a ser obsoleto. Cuando uno veía, entonces, todo cambió, pero nuestro Dios, Él sigue siendo refugio. Los refugios que hubo en la antigüedad, que creó el hombre, hoy son obsoletos. Pero si nosotros nos refugiamos en Dios, podemos estar seguros. Cuando vos llevas tu confianza y podés llevar todo tu sentido a esta verdadera realidad que es Dios, ahí vas a encontrar seguridad. Ahí vas a encontrar el refugio. Ahí vas a encontrar la protección. Solamente podemos estar seguros y protegidos cuando realmente Él es nuestro refugio. En otra traducción, en otra versión, dice: Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. ¿Te han visto como la casa de uno? Puede ser chiquita, grande, pero cuán cómodo estamos. Cuando salimos de viaje, nos vamos de vacaciones y nos vamos unos días y pasan por algo, las vacaciones son 15 días, 10 días los viajes, porque por más, no sé, te vas a un hotel de 5 estrellas, por más que estés re cómodo, pero llegan los días esto y querés volver a casa. Vas a visitar a alguien y en algún momento añorás volver a casa. ¿Y por qué? Porque es el lugar de seguridad, de comodidad, en el cual podés estar tal cual sos. Y nuestro Dios es nuestra casa. No hay otro lugar, no hay otra persona con la cual podamos estar completos y seguros. Entonces, ¿cuánta sabiduría había en Moisés? Realmente me gusta tanto este salmo que estuve meditando y pensando en estos días. Él es nuestra casa. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu refugio? Fíjense en ustedes, por alguna razón, en este tiempo de cuarentena, lo que por ahí la ciencia no logra descubrir, las vacunas o están en eso, toda guía, toda recomendación de las autoridades, del gobierno, de los médicos, es quédate en casa, ¿no? Nuestra casa, que nuestro refugio es Dios. Esto vuelve al comienzo. Toda la enseñanza se imparte en casa. Todo el conocimiento tiene que ser impartido en casa. Y mejor cuando nosotros hemos entendido que nuestro refugio y nuestra casa es Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. No tiene comienzo, no tiene fin. Y Él es creador porque Él formó todo lo que nosotros vemos. Él creó. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijo de los hombres. Otra traducción de este pasaje dice: tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo mortales. Nosotros podemos
mientras leemos este salmo, podemos ver un contraste entre lo temporal que es el hombre y la eternidad en el versículo anterior de Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Cuando uno ve los grandes pensadores o las grandes tendencias en la filosofía durante distintos tiempos, algunos pensaron que el centro del universo era el hombre. Pero nosotros que conocemos a Dios tenemos esta palabra tan preciosa. Dios nos ubica en la historia, somos un pensamiento. Por eso qué importante es conocer a Dios, porque vamos a ver que somos criaturas, que cuando vamos creciendo en Él, es su gracia, es su amor. Nosotros somos temporales, nuestros años son muy poquitos, algunos salen en los diarios, en la televisión, cuando pasan los 100 años. Para Dios 1000 años es como un día. O sea, nuestro Dios no tiene tiempo. El tiempo es para nosotros. Nosotros vemos a través de la inteligencia que Dios ha dado al ser humano, pudo ordenar en la historia un hilo antes de Cristo, después de Cristo, y poder de alguna manera avanzar, de alguna manera retroceder en la historia, en el tiempo, y poder que nuestra mente pueda captar la historia. Pero todo eso está limitado a nosotros. Nuestro Dios es eterno. Es más, todos los años de nuestra vida son como un sueño, son como la hierba que crece en la mañana. Nosotros acá en Occidente podemos ver las plantas, pero las plantas tienen más de un día. Pero esta hierba que se refiere Moisés es la hierba que estaba en el desierto. Claro, en la noche la hierba florecía, le caía un poquito de agua en la noche, pero durante el día, en la mañana, cuando comenzaba el sol a dar, llegaba la noche y se secaba. Nuestra vida es temporal. Vemos que hoy, con los avances, con la alimentación que hay, las personas son más longevas, ¿no? Hay más personas. Pero con todo, cuando llegamos a la vejez, y es trabajo. Es trabajo. Y ahí viene el versículo 12, que es otro pasaje. Bueno, muy bien, seguimos escuchando. Además, gracias a Dios por lo que nos está compartiendo. Emanuel, adelante. Bien. Les decía de que el versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otra versión dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Los años pasan y pasan rápido. Pero aquellos que
conocemos a Dios. Ya sea que algunos conoció a Dios en una edad avanzada, otros que conocieron a Dios pueden haber hecho la escuelita desde muy pequeño, pero ¿cuánta importancia hay realmente poder enfocarnos en Dios? Esto hace que podamos tiempo. Esto trae el conocer a Dios y aprender y abrirnos a esta presencia de Dios. Ahora, el consejo que hay lleva a que podamos administrar bien nuestros años. Justamente el día viernes estábamos en el trabajo y almorzamos juntos ahora, porque, bueno, no nos dejan salir. Antes había una confitería donde podíamos ir a almorzar, ahora nos traen el alimento, la comida a la oficina, y por lo general yo siempre, de los 5 días, un día almuerzo con los compañeros, después todas las veces prefiero estar en mi oficina, pero en esta ocasión estuve allí, y bueno, surgió unas preguntas, del tema del recurso humano, todo. Y bueno, fue sencillo, solamente le dije que importante es que en la toma del personal, yo no sé mucho de recurso humano, hay una licenciada ahora de recurso humano, pero nosotros con el haber compartido con mucha gente, con muchos hermanos, de distintas realidades, nosotros tenemos que ver personas, más allá de ver hay gente que son ingenieros que trabajan con la tierra, otros en la construcción, y con Alfredo y con los pastores muchas veces nos toca ver personas, ¿no? Entonces, no sé qué dije, pero de modo tal que cuando estuve en mi oficina se acerca el contador y me dice, Manuel Quero, vos sabés que estaba pensando, dice, yo cumplí 40 años. De repente me dice, imagínese uno está en la oficina, y me dice, y vos sabés que estoy pensando, ¿qué hice en 40 años? Soy soltero, tengo un auto, me dice, modelo 2012, modelo viejo para un soltero, me dice. Tengo un terreno, pero no he construido nada. Y empieza así una especie de reflexión, de balance. Los contadores saben más de esto que... Y yo lo miro y le digo, ¿sabes lo que pasa? A vos te falta conocer a Dios. Si vos conocieras a Dios, te darías cuenta que el entorno donde vos te desarrollás, la gente que vos frecuentás, hay cosas que no invierten bien el tiempo. Fue así rápido, instantáneo, pero me quedé pensando lo dichosos que somos nosotros. La gracia que Dios llegó a nuestros ojos y abrió nuestros ojos. Nuestros mayores tienen la agenda toda ocupada. ¿Por qué? Porque hay un sentido en la vida. Dios, el conocer a Dios trae sabiduría. Podemos aplicar el tiempo correctamente. Pero cuando no hay esto, pasan los años. Y nos puede pasar como quizás yo le podría agregar él a su vida, bueno, lograste una profesión, pero hay temas elementales que tienen que ver con tu vida. Vos tenés que conocer a Dios. Y cuando vos conoces a Dios, que Él es eterno, vas a empezar a percibir qué es lo que Dios quiere claramente. Y todo tu tiempo va a ser invertido correctamente. Los que conocemos a Dios vivimos el tiempo que nos toca vivir. Por ahí suena medio repetitivo, pero
Mucha gente hoy en el mundo no vive el tiempo que les toca vivir. Cuando son casados quieren hacer vida de soltero. Ya pasó el tiempo. Cuando son grandes quieren hacer vida de pibe, de un joven. Ya pasó el tiempo. Cuando son jóvenes, adolescentes, quieren hacer cosas de gente casada, de grande. No viven el tiempo. Pero nosotros que conocemos a Dios, traiga Él en nosotros sabiduría para vivir como a Él le agrada. Y podamos decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Todo esto viene cuando realmente nos acercamos a Dios. Que Él traiga a nosotros sabiduría para poder vivir correctamente. ¿Por qué? Porque en Él está el tiempo. Dios conoce todo. Imagina, conoce tu pasado y podemos decir, nuestro Dios, su amor no ha cambiado. Alguna vez amó a David, que él pecó, y hoy pasan los años y nos ama a nosotros que hemos pecado. Podemos llegar a Él con toda confianza. Y bueno, ¿por qué? Porque nuestro Dios no cambia, es inmutable. Pero también podemos acercarnos a Dios, sabiendo de que en Él está el tiempo. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Muchas veces preguntamos, ¿y qué va a ser de mi vida en el futuro? Yo hoy digo, mi vida en el futuro está en Dios. Tengo que vivir sabiamente el presente, y este vivir sabiamente el presente me hace saber proyectar, que mucha gente no proyecta. Damos gracias a Dios por la enseñanza de nuestros mayores, que siempre dijimos, vos tenés que proyectar para adelante. Nos lleva a ver que este Dios que tenemos conoce todos los tiempos. Entonces, que nuestra vida es un pensamiento, para Dios los años son como un día, podamos vivirlos plenamente en Dios. Dios no cambia. Dice, aparezca en tu siervo tu gloria, sea sobre sus hijos, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hay mucho para hacer. Hasta ahora hemos trabajado en su obra, pero hay mucho más. Entonces el tiempo que nos queda tenemos que aprender a vivirlo sabiamente, de modo tal que no tengamos lamentos. Hay mucha gente que también se lamenta, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? Mirá y cómo desaproveché. Querido, nos enfoquemos en Dios y Él va a traer, nos va a guiar, porque nuestro Dios vive y es real y conoce todo, todo conoce. No hay ninguna área que no sepa. Si quieres pensar en la familia, ¿a quién vas a acudir? A Dios. Si tenés que elegir una profesión, Dios conoce todo porque Él es creador. Así que podemos confiar en Él. Dios es inmutable. Y para ir terminando, cuando Dios le apareció a Moisés en la zarza, preguntó Moisés, ¿quién eres? Claro, Moisés se había criado con los egipcios y todos los dioses que ellos veneraban tenían un nombre, tenían un origen y tenían un ámbito de poder. Pero cuando, claro, se le aparece Dios y Moisés pregunta, ¿quién eres? Cuando yo vaya a hablar con ellos, ¿quién le digo que sos? ¿Cómo es tu nombre? Y él le dice, yo soy. Soy el que soy. Yo existo. Siempre estuve.
Y no hay un ámbito de poder. Tengo todo poder. Y puedo utilizar este nombre transcurridos los tiempos. Yo soy. En algún momento Jesús estuvo en esta tierra, estuvo entre nosotros. Y en una ocasión, los fariseos, la gente le preguntaba, y él les dice, antes que fuese Abraham, yo soy. Siempre me llamó la atención esta expresión. Capaz que habrá estado Pedro y le habrá querido corregir a Jesús. Yo era, porque vos eras, Señor. No, yo soy. Presente. Soy, no era. Mucha gente fueron, cuando hablamos de fútbol, Maradona es el mejor jugador del fútbol, no, fue. Ya pasó. Es más, la nueva generación ni lo conoce. La otra vez tuve que a Mati hacerle ver un poco para que él sepa, porque hoy ¿cómo lo conoce? Como el gordito que aparece en la televisión siempre medio queriéndose dormir. Y voy a decir, ¿qué era? Las computadoras, que mucha gente les gusta, que es uno de los productos que más se vendió, cuando uno ve las primeras computadoras, ve que eran inmensas, que hoy son obsoletas, que hoy no sirven. Pero nuestro Dios, al transcurrir el tiempo, no cambió. Y saben que todo lo demás tiene este proceso, va de peor a mejor. Antes las computadoras eran gigantes, ahora son más chiquititas, más livianitas, más estéticamente son más bonitas, son más livianitas, o sea que hubo una mejora. Nuestro Dios no necesita eso, porque Él es el gran yo soy. Él es suficiente. Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Todo lo demás se deteriora, Dios no se deteriora. Todo pasa de moda, Dios no se pasa de moda. Para los que hemos conocido a Dios. Y esta inmutabilidad de Dios se refleja en su palabra. La palabra de Dios no cambia. Saúl fue escogido. Saúl desobedeció la palabra que Dios le había dicho, andá y matá a todo Amalek. Y después él quiso negociar, pero Dios había determinado, la palabra de Dios tiene peso. Él dijo, andá y hacé esto, no cambia. Todas las leyes van sufriendo ciertos cambios, se van ayornando a la situación, por términos, por nombre. Dios es el mismo, su palabra es la misma. Por eso que podemos confiar en Él con toda seguridad. En un mundo tan cambiante, Dios nos provee estabilidad y confianza. Por más incertidumbre, circunstancia amenazante que haya, Él dijo que va a estar contigo y lo cumple. Nosotros podemos estar seguros porque este Dios inmutable, este Dios que no cambia, este Dios que no se echa atrás, este Dios que no es falto de palabra, tiene su palabra. Y ahí muestra su inmutabilidad para con nosotros. Nuestro Dios es eterno, inmutable y fiel. Así que, hermanos, nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, porque a pesar de todas las circunstancias y situaciones que vivimos, nuestro Dios está presente. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está en nosotros. Así que, hermanos, todo lo que Dios especificó en su palabra, que no le agrada,